Carga inmediata en diente mecánico. Es importante tener en concepto, aquí denominamos una carga inmediata, un concepto, es una instalación de un implante en condiciones ideales de una buena estabilidad primaria, seguida por una actividad protésica en la cual lo vamos a hacer a través de un provisional fijo, dándole de esta manera una buena estética y funcionalidad al paciente. Nosotros para hacer cualquier tratamiento tenemos que tener para mí tres cosas fundamentales. Uno, hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y este tratamiento tiene que tener un respaldo de evidencias científicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la parte legal, nosotros podemos sustentar, ¿sabes qué? Si yo he seguido este protocolo y acá está, esto me respalda. Seguido de esto, nosotros tenemos que hacer un poco de historia para hacer cómo se ha ido evolucionando sobre los criterios de protocolos de carga, que eso es lo importante en una carga inmediata. En el 2004, en el consenso, se tomaron 5 protocolos de carga que decían restauración inmediata, en la cual se hacía, después de instalar el implante, dentro de las 48 horas se hacía la segunda fase, que era la parte protésica. Pero, decían, pero sin contacto cruzal. En cambio, en carga inmediata se hacía dentro de las 48 horas, pero con carga cruzal. Una carga convencional, ellos tomaban criterios que la cicatrización se tenía que hacer dentro de los 3 a 6 meses. Y recién después de este periodo, recién podíamos hacer la segunda fase. Una carga temprana era después de las 48 horas hasta el tercer mes y en contacto cruzado. Y ellos tomaban otro criterio, que era carga diferida. Esa carga diferida que ellos tomaban en consideración era que lo podían cargar después del periodo de cicatrización, que es de los 5 a los 6 meses, en un momento determinado. Ya en el 2009, en el consenso 2009 y en el 2014, ya se estandariza un poco. Entonces, ya tienen criterios de protocolo de carga y lo estipulan. En el 2014, que carga inmediata es antes de una semana, carga temprana es a partir de la primera semana al segundo mes, y carga convencional es después de los 2 meses, después que ocurrió el periodo de cicatrización. Nosotros tenemos que tener presente, para hacer una carga inmediata, ver las ventajas y las desventajas que nos pueden traer. Las ventajas que nos pueden traer en una carga inmediata es el resultado estético funcional, la calidad de vida del paciente que le vamos a dar, el psicosocial, menor cantidad de intervenciones quirúrgicas, menor tiempo de restauración y evitar las provisionales, como es la PPR, que es molestoso para el paciente. Las desventajas, lo que nosotros primero vamos a tener es la obtención de la inserción primaria, de una buena estabilidad primaria. Ese es el logro que nosotros tenemos que tener, una buena estabilidad primaria. Y lo otro es reducir los micromovimientos que podemos ejercer durante la osteointegración, porque ciertos micromovimientos, como tenemos conocimientos, hay un umbral de esos micromovimientos que no es patológico, y lo han dicho en las evidencias científicas, que pasado los 100 micras de movimiento, ya estos movimientos ya son patológicos. Entonces va a formar un tejido fibroso y va a llevar al fracaso nuestros implantes. Entonces los micromovimientos deben ser menos de 100 micras. Lo otro, la desventaja, es la experiencia del operador. Como ya lo explicó mi compañera Carol, en las zonas estéticas debes tener bastante habilidad, el poder ubicar el implante en una zona adecuada, hacer un buen diagnóstico, una buena planificación y colocar el implante. El otro es el costo. Acá sí hay un dilema entre en varios artículos. Algunos dicen que no hay mayor costo, otros dicen que sí. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar doble pilar. Un pilar provisional y el pilar definitivo.
En las indicaciones para hacer carga inmediata, el paciente dentro, parciales o totales, o post-exodoncia. En las contraindicaciones, enfermedades sistémicas no controladas, como la diabetes, defectos óseos, en la necesidad de levantamiento de senos maxilares y actividades parafuncionales. Ya en el consenso de 2014, como vamos a ver, no es que no recomienda, sino hay poca evidencia científica para hacer carga inmediata unitaria en dientes posteriores en maxilar. Para nosotros, para hacer una carga inmediata, lo fundamental es primero una estabilidad primaria adecuada, pero para esto son varios factores que van a influir a que lleguemos al éxito, a encontrar esta carga inmediata y esta estabilidad. Uno es el paciente, el hueso, la cirugía, el implante y la oclusión. Todos van a ir encadenados uno con otro. En mi caso, el paciente no tiene alteración sistémica, no tiene ningún riesgo alto, entonces es aceptable para hacer el tratamiento de carga inmediata. Con respecto al hueso, nosotros tenemos que acá hacer la planificación quirúrgica y protésica, viendo la cantidad de hueso que tenemos nosotros y también la calidad de hueso. Con respecto a la cirugía, acá es el punto crítico. Si nosotros no llevamos un buen fresado, manteniendo la secuencia del fresado del sistema que ustedes vayan a utilizar, la secuencia del fresado, una buena irrigación, nosotros no vamos a producir necrosis. Pero si nosotros tenemos las fresas desgastadas, sin filo y con una compresión constante, porque no va a desgastar, usted va a tener que hacer mayor presión, entonces esto va a producir necrosis. Y como sabemos en los estudios, si alcanzamos nosotros a una temperatura de 48 grados, más de 48 grados por minuto, va a producir necrosis y va a haber formación de tejido fibroso y llegamos al fracaso. Entonces, para nosotros, lo fundamental para hacer una carga inmediata es tener una estabilidad primaria mayor, según el consenso de 2014, mayor de 20 newton por centímetro a 45 newtons y un ISQ mayor a 65. ¿El torque qué es? El torque es una mecánica de fricción rotacional que vamos a encontrar nosotros al momento de instalar el implante. Y esto lo vamos a encontrar la contrafuerza que va a existir entre el hueso y el implante. Y el índice de estabilidad del implante, eso va a estar dirigido, como este aparatito va a tener al eje axial del diente, la fuerza que va a tener esta fuerza con el hueso circundante, es lo que mide el ISQ. Otro punto importante es el diseño del implante, el tipo de rosca, el tipo de superficie, las dimensiones, el diseño. Vamos a ver en las superficies, como ya hemos bien sabido, que en los estudios lo dicen, que las superficies rugosas aumentan la área del implante, por lo tanto hay mayor área de osificación, integración entre el implante y el hueso. Lo otro, que no hay un consenso, o sea, en el consenso de 2014 no lo dice, pero en los ensayos clínicos, en evidencias científicas con respecto a las dimensiones, no lo estandarizan. O sea, cuánto debe tener en diámetro y cuánto debe tener en longitud. Lo que nosotros sí, en la mayoría de los artículos de la evidencia, dicen que debe ser mayor a 3.5 de diámetro y mayor a 10 milímetros. El otro punto crítico es la oclusión.Nosotros tenemos que tener en claro, si nosotros le damos la calidad y cantidad de fuerza a nuestra prótesis, nosotros vamos a tener vamos a producir micromovimientos, y si las fuerzas no son dirigidas en el centro, en el caso
que una corona cementada no va a tener problema. ¿Por qué? Porque va a estar directo en el centro, no va a haber la chimenea, que sí lo vamos a encontrar en una corona atornillada. Si tenemos la corona atornillada, nosotros nos podemos dirigir a los costados de la chimenea, y en esta zona debe ser plana. El otro punto que manifiesta en todos los artículos: no debe haber contacto en coronas individuales, estoy hablando, no debe haber contacto ni en inicial ni en distal. Tampoco debemos de tener contacto en las cúspides, o sea, las cúspides deben ser disminuidas para que cuando haga deslizamiento excéntrica no haya contacto, entonces no haya fuerzas oblicuas que puedan estas sí producir movimientos y rompan ese umbral que les digo de las 100 micras. Esto también lo vamos a tener en la prótesis atornillada en el sector anterior, que por la dificultad de la chimenea nosotros tenemos que ponernos el contacto, buscarlo a un costado, y nosotros no vamos a tener una continuidad en el deslizamiento anterior, que sí lo vamos a tener en las coronas cementadas. Y las fuerzas deben ser axiales, no oblicuas. Las técnicas de provincialización de carga inmediata son técnicas directas e indirectas. Nosotros vamos a tener las indirectas, la casca huevo, el diente natural, carilla, el diente stock, y las indirectas que nosotros lo llevamos al laboratorio. Los requisitos de una provisional de carga inmediata unitaria: uno es, la provisional debe ser estable. Se sugiere que debe ser atornillada. ¿Por qué? Porque al momento de hacer cementada, y si tenemos algún problema, tenemos que retirarle esa corona. Entonces vamos a ejercer una fuerza sobre eso. Entonces, lo que se trata cuando se hace un implante unitario, evitar fuerzas durante el periodo de cicatrización. También lo dicen en todos los artículos: cuando es un diente unitario, o sea, es un pilar unitario y se ha hecho una carga, no debe haber contacto, debe estar sin contacto oclusal, que algunos le dicen sin oclusión no funcional, porque le dicen oclusión funcional, y esa oclusión funcional no lo vamos a tener cuando hacemos una sobredentadura, por ejemplo. Ahí lo vamos a tener una oclusión funcional, que va a haber contactos. Una híbrida también lo va a tener contactos, pero en una corona unitaria, carga inmediata, no vamos a tener, y se recomienda que no va a haber ningún contacto. Otro punto importante es que la preparación ya sea el tallado del pilar que vamos a tener, o cualquier modificación de la corona provisional que le estamos haciendo postquirúrgica inmediatamente, debe ser preparada extraoral. ¿Por qué? Porque si no vamos a contaminar esa área. Lo segundo es evitar la desconexión, eso es lo que les decía, repetitivamente del pilar del implante. Se pone el pilar y se deja ahí por alrededor de 2 meses, que ya algunos dicen 2, 3 meses, para poder hacer ya la rehabilitación de la prótesis definitiva. Y lo otro es importante, es el correcto pulido del provisional para evitar inflamaciones, y esto nos lleva al fracaso. En este artículo lo veo interesante porque lo describe, hace 2 grupos. Uno, un grupo con carga inmediata funcional, con contactos oclusales de pacientes, y un grupo con carga inmediata no funcional, sin contacto oclusal, parcialmente dentro. Este es el cuadro que llevo, para que nos dé una idea de nosotros con qué inserción, qué porcentaje de inserción hace en el grupo A y en el grupo B. Vemos que el torque en mayor es de 36 a 45 puntos. El diámetro del implante también, la mayoría consideró en instalar de 4 milímetros, igualito en el segundo grupo. Y la longitud, si vemos, todos son mayores a 10 milímetros. Entonces tenemos eso, lo pongo esto porque no hay consenso, no nos dicen.
Y con esto llegan a la conclusión ellos que la carga también puede ser aumentada por el tamaño del implante, como le he dicho, el diseño del implante, las condiciones de la superficie del implante. No se encontraron diferencias en la supervivencia y el remodelado del hueso en los implantes con carga cruzal y sin carga cruzal. También hay otro artículo, protocolo de carga de pacientes parcialmente denturos, zona estética. Ellos consideran también ese artículo de la longitud debe ser mayor de 8 milímetros y un diámetro de 4 milímetros. La restauración, lo vuelvo a recalcar acá, es sin contacto cruzal. La restauración no debe retirarse durante el periodo de depuración, del periodo de cicatrización aproximadamente 6 meses, y se recomiendan provisionales atornilladas. Es el caso clínico que voy a presentar. Paciente de 36 años, sin antecedentes sistémicos, se hace el decolado, y esto es importante también de tener, si uno tiene poco en el sector anterior, poco hueso, entonces bueno tener buena visión para ver si ha habido alguna fenestración o algún defecto que haya ocasionado. La instalación se hizo con un torque de 40 newtons, se dejó a nivel cristal, conexión interna, se instaló el pilar provisional y se demarcó la altura del pilar. Y se hizo el fresado con la ayuda de un análogo para tener mayor facilidad. Se hizo el corte, se vio el paralelizado del pilar, se probó el pilar y se dio inicio a la confección del provisional. Y como les decía, todo con la ayuda del análogo para tener mayor manipulación. Nosotros tenemos que hacer afuera el tallado y el pulido. Es importante el pulido, y eso es lo que decían, que mucho mejor es la técnica indirecta. ¿Por qué? Porque en el laboratorio nos lo van a entregar con una resistencia mayor y un pulido mejor. Este es ya cuando se instala el pilar definitivo. Como habló mi compañera, lo importante acá en el sector anterior es el manejo del tejido blando, de la parte crítica, de la parte estética, porque eso es lo que va a decir el paciente al momento determinado. El pulido, la toma de transferencia, se hizo una prueba libre de metal, de circonio con adición de porcelana, se instaló al año el resultado que se consiguió. Estos es los consensos que hacen que debemos tomar en consideración, porque como sabemos los consensos son basados en revisión sistemática, metaanálisis y esta a la vez de ensayos clínicos, o sea, es bastante evidencia para nosotros y tener bastante consideración. Que en la región anterior sí es predecible, ellos dicen, debido al sector anterior lo delimitan desde los incisivos hasta las premolares. Con respecto a la zona anterior, no es concluyente, ellos dicen, no es como un procedimiento de rutina, tenemos que tener varias consideraciones. En molar inferior, donde el beneficio es identificado, pero sí dicen y lo manifiestan que en la región molar superior el tratamiento debe ser convencional, es lo más indicado. No porque no debemos hacerlo, sino que hay poca evidencia, ellos dicen hay poca evidencia, hay pocos ensayos clínicos en estudios en la zona posterior. Y tener nosotros bastante, resumiendo la exposición, es la ausencia de contraindicaciones locales sistémicas, una estabilidad primaria, que esto nos va a delimitar, porque nosotros también tenemos conocimiento de que los implantes cortos, que son menores a 8 milímetros, tienen bastante supervivencia. O sea, lo que va a delimitar nosotros a hacer
el implante inmediato, la carga inmediata es la estabilidad primaria. Y lo segundo es minimizar los micromovimientos y la experiencia clínica.